Muy bien, entonces vamos a empezar. Muy bien, entonces este curso, bueno, este webinar llega gracias a IA Psychology por pues tener a bien invitarme a poder dirigirlo. Vamos a empezar. Cuando nosotros ya vamos a hablar acerca de lo que les mencionaba, del abordaje de la violencia escolar, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Les comento algo, ¿no? Allá por el 2016, ¿no? Allá por el 2016, les comento este escenario para poder empezar, ¿no? Allá por el 2016, imagínense ustedes, ¿no? Que van a una institución educativa a trabajar con todos los ánimos, con toda la voluntad de querer eh, empezar su experiencia profesional, ¿ya? Llegan a esa escuela donde tienen muchas expectativas acerca de tu trabajo, de lo que vas a hacer. Por primera vez, esa escuela rural secundaria va a contar con un psicólogo, ¿no? O con una psicóloga. Y tú llegas a ese pueblo, porque es un pueblo de zona rural, ¿ya? Y te topas con una gran bienvenida, un cordial recibimiento, ¿no? Y de muchas expectativas con respecto a lo que vas a hacer, ¿no? Y como hay altas expectativas de lo que vas a hacer, también pues hay alta exigencia de parte del director, de la PAFA, de la población en general, porque es un pueblo pequeño, ¿ya? Entonces, te comentan, ¿no? Psicólogo o psicóloga, el año pasado hemos tenido 5 casos de embarazos. Lo que queremos es que esto se reduzca, tenemos esto, queremos trabajar esto, ¿no? El tema de poder disminuir los embarazos adolescentes. Te comentan, ¿no? Entonces tú te reúnes, participas en ese tipo de reuniones, empiezas a hacer tu plan de trabajo, haces un diagnóstico, ¿verdad? Y en el camino te das cuenta de múltiples situaciones que probablemente no has previsto o que probablemente no te esperabas, ¿no? Resulta que, digamos, las clases empiezan en marzo, ¿no? Empieza en marzo, en lo que es abril, mayo, junio, van apareciendo casos de embarazo, ya van apareciendo casos de embarazo que la posta identifica, detecta la posta, el centro de salud, y te empiezan a abordar, te empiezan a como que ya a usted como psicólogo, como psicóloga decirte, no, pero ¿cómo? No ha pasado ni medio año y hay 3 casos de embarazo, ¿no? Sin especificar cuántos meses, ¿ya? Pero vamos a decirlo así. Entonces el director, los padres de familia, los docentes tutores, buscan culpables, porque en el Perú pues es fácil buscar culpables en una, no buscamos soluciones, sino buscamos culpables, y te empiezan a echar la culpa, a usted como psicólogo o psicóloga, te empiezan a echar la culpa, te empiezan a decir, ¿cómo es posible? Mire, se supone que ahora hay psicólogo y que los casos deben disminuir, ahora cómo están aumentando, ya es medio año, ya casi ni medio año, ya los casos están disparándose. Entonces, por ahí empieza a haber rumores de presuntos situaciones donde los adolescentes, los estudiantes, se eh, están deambulando o están andando, están comentando por ahí que están con los maestros, que están con los docentes, con ciertos docentes que están en amoríos, sumado a esta situación de embarazos que se está dando, ¿ya? Llega medio año y hay 5 embarazos ya, digamos que llegas al mes de julio y hay embarazos ya, 5 embarazos confirmados, ¿no? Y algunos por confirmar, ¿no? Y tú venías haciendo tus talleres, tu trabajo, venías orientando, cumpliendo con lo que habías establecido, ¿no? Capacitando, tratando de capacitar a tus tutores en base a tus conocimientos, en base a lo que tú tienes, ¿no? En base a lo que investigas, en base a lo que tenías de la universidad, pero los casos de embarazo pues empiezan a aumentar más y te llevas la sorpresa en uno de esos, que empiezas a escuchar comentarios, ¿no? Porque siempre hay comentarios, rumores, por ejemplo, en los momentos de deporte, en los momentos digamos, de los recreos, en los momentos que están almorzando, en los espacios de la institución educativa o en las diversas actividades, empiezas a escuchar rumores
más fuertes, más sonados de que los docentes están saliendo con las estudiantes. De manera preventiva, tal vez tú te reúnes con los docentes sin mencionar nombres y les comentas y les explicas acerca de que el trato entre un adulto, un docente y un estudiante, pues debe mantenerse, pues, ¿no? Debe darse basado en el respeto, ¿no? Y debe haber una diferencia ahí, ¿no? Debe haber un vínculo, ¿no? Afectivo, ¿no? De maestro a estudiante, y no un vínculo diferente. Y sucede que más o menos por septiembre atrapan a dos docentes en una casa con las estudiantes, una noche los atrapan, más o menos en la madrugada, aparecen los ronderos, identifican que hay estudiantes con docentes en una casa, en una de las casas de los docentes, y qué es lo que qué es lo que han hecho o qué es lo que hacen los ronderos, encierran a los docentes y esperan que amanezca para que llamen a la policía, para que llamen al teniente gobernador, al subprefecto que se llama ahora, subprefecto, ¿no? Llamen al director del colegio, ya llamen a Serenazgo y a la policía, pues, ¿no? Abren la puerta a 6 de la mañana y encuentran ahí los estudiantes llorando a un rincón y los docentes también a un rincón y encuentras botellas de cerveza ahí, ya en ese pueblo, ya en ese lugar. Imagínense, ¿no? Y se viene, como les digo, todo un cargamontón, porque usted es el psicólogo, usted es la psicóloga ahí, ¿no? Entonces, te das cuenta de que director, el director quiere llamar a los padres de familia, llama a los padres, convoca a los padres de familia y dice, ¿qué vamos a hacer con estos profesores? O sea, los profesores todavía estaban ahí, aún la policía no se los llevaba, no los lleva, no por así decirlo, porque estaban pues, no, ni para que nieguen, ¿ya? Ni para que nieguen. Entonces, convoca a los padres de familia así urgente, así de emergencia, de manera relámpago, y empieza a consultarles. ¿Qué vamos a hacer con los profesores? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ahí los padres de familia defienden a los profesores. Estas alumnas son así, son de la A hasta la Z, seguramente han seducido a los maestros, y los maestros tienen entre 20 y 30 años, ¿eh? Los docentes, ¿ya? Bachilleres, recién titulados, ¿no? Porque en ese tiempo se permitía que haya bachilleres todavía docentes, ¿no? Entonces, como era un colegio alejado también, no iban titulados los maestros ahí. Entonces, eh, hay padres de familia que se ponen a favor de las estudiantes, otros a favor de los docentes, otros que quieren ajusticiarlos. Imagínense, tú estás ahí como psicólogo, psicóloga también, y viendo toda esta situación, y sin saber qué hacer, sin saber, tratando de ver la forma de poder tú asesorar al director, de que viendo, ¿no? Que de repente se pudo hacer algo más, pero sobre todo dándote cuenta de que el director no estaba preparado del todo para manejar situaciones como estas desde un principio, porque todo también depende mucho de la gestión y el liderazgo que imparte el director de la institución educativa. Bajo todas estas situaciones, ¿no? Llega octubre, noviembre, saliendo ya de eso, los profesores ya no trabajaban, vienen otros maestros advertidos de esta situación, todo lo bonito que se había, en lo posible, la convivencia, todo lo bonito que se estaba tratando de trabajar, queda fragmentado el colegio, los docentes paranoicos porque se han puesto del lado de los otros profesores que estaban involucrados, entonces toda una situación donde los padres de familia se ven impuestos en contra de los maestros, donde también los mismos padres de familia se ponían en contra de las estudiantes, tildándolas de estudiantes, pues, ¿no? Coquetas y otros términos que no lo puedo mencionar, ¿no? Porque la gente es cruel a veces cuando se refiere, ¿no? A las adolescentes, cuando son víctimas de violencia sexual. Entonces, bajo toda esta situación, pues el colegio que por primera vez tenía psicólogo, que por primera vez tenía psicóloga, pues la situación pues se ha ido para abajo. Entonces, ¿en qué medida?
¿En qué medida eh, ustedes se vieran ahí? ¿Qué hubiesen hecho desde un principio? ¿Qué medidas hubiesen tomado? ¿Qué es lo que de repente hubiesen hecho en el lugar de ese psicólogo, de esa psicóloga? ¿No? Y ustedes, pues, a la fecha de ese entonces, que no había protocolos de CICEBE, no había protocolos del CICEBE, no había, digamos, como una ruta protocolar en el campo educativo, como hay ahora, ¿no? Entonces les dejo con esa premisa, ¿no? Que estoy comentando, porque esto es lo que me ha pasado a mí. Esto es lo que me pasaba a mí cuando yo empecé a trabajar como psicólogo en un colegio público recién titulado, y mucho de lo que de repente yo necesitaba saber, necesitaba aprender, no es que la universidad me lo ha dado, sino ha sido a partir de las actualizaciones y las capacitaciones que yo he tenido en el camino, equivocándome, aprendiendo, cometiendo errores, pero obviamente errores en el sentido de que tú te atreves a hacer algo, que no te quedas cruzado de brazos. Entonces, el año pues se terminó a las justas en esa institución educativa, el año escolar. Entonces, justamente para ello, para que no cometas diversas situaciones, digamos, desfavorables, para que te empapes de conocimiento, para que también usted pueda tener un mayor abordaje, ver de otra forma cómo es el trabajo de un psicólogo en la escuela, muy lejos de ese estigma que puede ser que un psicólogo solo va a atender pacientes, usuarios, va a hacer sus historias psicopedagógicas y ya. No, no se trata solamente de eso, trabajar en una escuela. No se trata solamente de que yo voy a trabajar aislado por mi cuenta y soy el super psicólogo, la super psicóloga, que va a hacer que toda la situación mejore, que toda la situación cambie en esa institución educativa. Por el contrario, en la medida que tú tengas alianzas, en la medida que tú puedas trabajar con todos los maestros, con tu director o tu directora, ahí se va a ver de qué estás hecho, de qué estás hecha con respecto al trabajo de un psicólogo en las escuelas. Entonces, este webinar tiene por objetivo orientarte desde el abordaje de la violencia escolar, porque para nosotros ya abordar la violencia escolar no es que lo vas a trabajar cuando ya haya un caso de violencia, entendiendo que la violencia escolar a nivel clínico, psicoterapéutico, se atiende en un centro de salud mental comunitario o en un hospital, me dejo entender. O sea, el tema es abordaje, ¿no? Pero tu abordaje, estimado colega, no va a ser un abordaje terapéutico, no va a ser un abordaje eh, bajo de repente la mirada de algún enfoque no clínico, sino desde la perspectiva psicopedagógica, pero sobre todo desde la perspectiva tutorial psicológica, porque como psicólogo usted puede atender, como psicólogo, nuestra variable, nuestro objeto de estudio es la conducta humana, ¿ya? Entonces, cómo esta conducta humana, cómo esta conducta humana interactúa con el entorno y los procesos mentales, ¿verdad? Y cómo influye esto en los procesos de aprendizaje. Entonces, apunten, anoten, guarden este webinar que con mucho cariño yo les estoy viniendo a compartir para que ustedes puedan darse cuenta de que no subestimar la labor que se puede hacer en una institución educativa desde los conocimientos que ustedes tienen para generar un cambio y un impacto. El rol protagónico que vamos a tener en la escuela va a depender solamente del psicólogo, de la psicóloga que pise esa institución educativa, ya sea público, ya sea privada, ya sea en jornada escolar completa, ya sea en convivencia escolar, ya sea en un colegio de alto rendimiento. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de la labor que nosotros podamos tener, que podamos nosotros poder trabajar. Entonces, en función a ello, para poder abordar la violencia escolar, usted debe conocer muy bien el libro de registro de incidencias. Es un documento único por institución educativa.
Este documento único por institución educativa, que es el libro de registro de incidencias, usted lo debe conocer y asesorar. Su función no solamente va a ser atenderlos con los estudiantes directamente. El abordaje de la violencia escolar va desde las asesorías que damos a nuestros directivos, a nuestros coordinadores, a nuestros docentes, tutores. Cada institución educativa debe tener un libro de registro de incidencias, las cuales deben tener ciertas características para poder nosotros abordar la violencia escolar. El psicólogo forma parte de un equipo, ¿ya? Forma parte de un equipo denominado Comité de Bienestar o Comité de Gestión de Bienestar. Dentro de este Comité de Gestión de Bienestar integra el psicólogo y el psicólogo asesora de manera interna a este comité y asesora de manera externa también a toda la institución educativa en el sentido que al director lo va a asesorar. Entonces, este comité de gestión de tutoría, perdón, de gestión de bienestar, está conformado por el director, coordinador de tutoría, responsable de convivencia, responsable de inclusión, representante de estudiantes, representante de padres de familia y un psicólogo o psicóloga. Entonces, conocer el libro de registro de incidencias implica que por institución educativa tenga los niveles que tenga, ya tenga inicial, primaria, secundaria, o solo tenga inicial, o solo tenga primaria, o solo secundaria y primaria, debe tener un único libro de registro de incidencias, que es un documento que no debe estar estipulado, digamos, solamente para este año 2025, que es un documento que a medida que pasan las hojas se va utilizando. Entonces, hasta que no se acaben las hojas de ese libro de registro de incidencias, vamos a trabajarlo, ¿no? Debe tener ciertas características. Entonces, si usted va a laborar en una institución educativa, debe saber diferenciar los libros de registro de incidencias con tal vez cuadernos de ocurrencias o cuadernos de campo que puede denominarse desde el área pedagógica. Usted no es un maestro, no es un docente, sino es un psicólogo. Entonces, estas variables que tienen que ver con el bienestar de la institución educativa, entra a tallar el libro de registro de incidencias. Hoy en día ya no hablamos de la convivencia escolar solamente. Hoy en día ya no hablamos de la tutoría solamente. No hablamos de la inclusión solamente, sino hablamos del bienestar integral de todos y todas, de todos los elementos, todos los actores que conforman una comunidad educativa. Entonces, el único documento donde se va a registrar los casos de violencia escolar va a ser en el libro de registro de incidencias. Pero, ¿qué casos de violencia escolar? ¿Qué tipos de violencia escolar? ¿Según qué clasificación van a ir en este libro de registro? Ahí está el detalle. Entonces, yo debo empaparme y debo conocer esto para no cometer errores. Entonces, si yo me pongo al ejemplo que les daba, estos casos de violencia escolar se tuvieron que haber llevado con el libro de registro. Por ejemplo, en los casos de las estudiantes embarazadas, probablemente estas estudiantes embarazadas, no voy a entrar en detalles, pero porque ya pues, se ha ido viendo en el camino, estas estudiantes embarazadas eran víctimas de violencia sexual de parte de sus parejas, o sea, no ha sido consentido. Y probablemente una de esas estudiantes también, de un docente que no se ha identificado, pero que se escapó, le ha dejado embarazada. Eso es un protocolo de la violencia y que debe ser registrado en este libro de registro de incidencias. Entonces, el libro de registro de incidencias debe estar en letras mayúsculas con su portada y debe indicar su denominación, libro de registro de incidencias, y el número y o nombre de la institución educativa. Debe ser tamaño A4 o tamaño oficio, ¿no? Debe estar foliado, visado por la dirección, ¿no? Y debe utilizarse los formatos según el decreto supremo 004-2018 Minedo, pegados ahí, en este libro de registro de incidencias. Entonces, en aquel entonces no había esa orientación, ¿no? Tomando en cuenta esto, entonces por ahí de repente yo hubiese estado más preparado, más armado para poder abordar esto y asesorar al director, que era su primera vez como director y no sé si posteriormente ha vuelto a ser director, la verdad, porque ya no he vuelto a trabajar por esa zona. Bueno, en ese lugar específicamente no, pero por la zona sí. Ahora,
Un libro de registro de incidencias, como ven aquí en el ejemplo, puede ser en un cuaderno A4 o puede ser en un libro de actas, como lo ven ahí, ¿no? Ahí tienen las características, los sellos, debe haber una apertura y debe estar en estos formatos 1 y 2. Son formatos que se cortan, que se imprimen, se cortan y se pegan en el libro de registro de incidencias. Ya, entonces hay un formato 1 y un formato 2. El formato 1, que es el que se va a utilizar sobre todo los casos, son formatos donde vas a reportar, donde se va a reportar casos de violencia escolar, ¿no? Relacionados a todos los tipos de violencia que se pueden dar. Ya vamos a entrar en más detalles si nos da el tiempo, pero lo importante es aquí que ustedes sepan de que el formato 2 normalmente son para regularizar casos en el CISEB y el formato 1 son formatos o donde son casos normalmente que son, o sea, normalmente se va a usar formato 1, difícil que use un formato 2, a menos que haya habido un caso de violencia escolar que no haya sido reportado correctamente o que se hayan seguido todos los pasos sin utilizar el formato 1. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que el formato 1 es para reportar los casos cuando, por ejemplo, la propia institución toma conocimiento del caso o cuando hay un reporte en el CISEB directo, formato 1. ¿Y cuándo el formato 2? Esto es improbable, pero ¿cuándo el formato 2? Cuando, por ejemplo, el caso está reportado en el CISEB de años anteriores, ¿ya? Y no se ha registrado con formato 1. Solo ahí se usa el formato 2. Ya, salvo otra orientación que podamos tener, dependiendo del caso, que ya va a depender mucho del caso. Entonces, eh, ¿qué es la línea CISEB o qué es el CISEB? Ya, para entrar ahí. El CISEB es un sistema diseñado por el Ministerio de Educación para el reporte y la contabilidad acerca de los casos de violencia escolar según los protocolos de atención del CISEB. O sea, existe pasos a seguir para atender la violencia. Entonces, en el año 2018 se crean esos pasos a seguir, lo que se denomina protocolos, que se hace primero, que se hace segundo, que se hace tercero y así, ¿no? Protocolos. Entonces, estos protocolos lo crea el Ministerio de la Mujer en conjunto con el Ministerio de Educación. Ya el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, con el Ministerio de Educación conforman un solo documento, que es el Decreto Supremo 004-2018. Entonces, es, estos protocolos se amparan también de la plataforma CISEB, porque la plataforma CISEB ya existía. Entonces, en la plataforma CISEB se adapta de acuerdo a estos protocolos y se crea una línea CISEB, así como existe una línea 100 para la violencia contra la mujer, se crea una línea CISEB, ¿no? Que es el Sistema Especializado contra la Violencia Escolar. Eso significa CISEB, aunque sus iniciales, en sus siglas, no pareciera que dice eso, pero así eso significa. Si te preguntan qué significa CISEB, Sistema Especializado contra la Violencia Escolar. Eso significa CISEB. Entonces, todas las instituciones educativas deben estar registradas en la plataforma CISEB. Es como si tuvieses un correo electrónico, ¿no? O sea, todos tenemos un correo electrónico. Todos los colegios tienen su sistema CISEB. Y para que se registren en su sistema CISEB, el director lo debe registrar. Entonces, ahí está la asesoría que tú le debes dar. Tanto ya seas director de colegio particular, estatal, ya seas director de colegio de alto rendimiento, debe estar registrado. Y todas las escuelas a nivel nacional que tienen inicial, primaria, secundaria, que es educación básica regular, CEBES, que son los educación básica especial, o las educaciones básicas alternativas, todos siguen esto, los protocolos de atención del CISEB. Solo en la universidad o institutos no tiene esto, o sea, no es para ello, para institutos o universidades, no, no, no. Solamente es exclusivo para educación básica, ¿no? Regular, o educación básica especial o educación básica alternativa. ¿Me dejo entender?
Entonces, esto es en función a la RBM número 262-2019 Minedu. Ya, y de verdad el tiempo se pasa volando. Entonces, esta es la página web de la plataforma CICB, ya, y todos y todas están invitadas a ingresar y que interactúen en esta página para que ustedes lo puedan ver. La página web del CICB o lo que se reporta al CICB es reporte, más no es denuncia, no es denuncia, ya es reporte. Cuando hablamos de un reporte, significa que se despliegan ciertas acciones y el Ministerio de Educación, a través de las direcciones regionales y las UGELes, toman conocimiento de los casos de violencia y no es que el psicólogo de la UGEL o el propio psicólogo del colegio se haga cargo, perdón, o digamos la UGEL o el ministerio se haga cargo del caso de violencia. No, no, sino el propio colegio se hace cargo desde su función, por eso repito, desde la función pedagógica, tutorial y psicológica, si hay psicólogo. Porque si no hay psicólogo, solamente se encarga de la función pedagógica y tutorial. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí está el detalle de que en qué medida conoces de esta plataforma, conoces ya el abordaje de cómo se debe seguir los pasos, ¿no? Por cada protocolo según el tipo de violencia. Entonces, hasta aquí hemos hablado un poquito acerca de lo que es el libro de registro de incidencias para poder entrar ya a qué se reporta en ese libro de registro de incidencias. Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. A ver, acá he visto, eh, se veía mi PPT, ¿verdad? No va a ser que no se haya visto nada. Sí, ¿no? ¿Se veía el PPT? Ah, ya, ya. Está bien. David me pregunta, ya te voy a responder a David para continuar. A ver, las situaciones de violencia se registran en el libro y en el CICB. Sí, miren, por ahora hay 6 protocolos ya de atención de la violencia escolar, 6 protocolos. De estos 6 protocolos, 5 de ellos se registran en la plataforma CICB como en el libro de registro de incidencias. ¿Ya? Eh, eh, Eso es lo que es ahora, bajo la normativa actual. Pero los protocolos se están actualizando para este año, ya creo que se han actualizado, pero todavía aún no se aprueban las normas y todavía no lo publican. Pero si no que no se les vaya a ser una sorpresa que este año se actualicen algunos protocolos, ya aumenten tal vez 2 protocolos más, porque son 6. Entonces, sí, he dejado de compartir, por eso ya no ven la pantalla. Ah, somos 37, ¿no? Bueno, estamos regular, estamos regular. Muy bien, entonces voy a continuar. David dice, no tengo entendido que solamente los docentes registran las situaciones de violencia. Sí, David, te explico. Mira, cualquier persona que tenga acceso a la línea CICB o que tenga una cuenta en el sistema CICB puede reportar un caso de violencia escolar, porque pueden ser anónimos, ¿no? Ahora, cuando me hablas ya de registrarlo en el libro de registro de incidencias, ¿quién lo registra? Del Comité de Gestión de Bienestar hay un cargo que se denomina responsable de convivencia escolar. Este responsable de convivencia escolar es el mismo que decimos responsable CICEB, es sinónimo. Entonces, este señor o señora, que puede ser el psicólogo o puede ser un docente, ya, porque sabemos que en todos los colegios no hay psicólogos, entonces ellos son los que registran en este libro de registro de incidencias porque ellos están dentro de este comité bajo resolución. ¿Me dejo entender? Entonces, ellos sí pueden registrarlo. Ya, entonces, aquí hay una cierta situación, porque la ley 29719, que es la ley de la convivencia sin violencia, señala como responsable de convivencia escolar al psicólogo. Pero ¿cómo una ley va a decir eso si se sabe que no hay psicólogos en todas las escuelas? Entonces, cómo la ley dice que pongan a un psicólogo como responsable de convivencia escolar
cuando no hay psicólogos en las escuelas. O sea, son de programas que hay psicólogos, de ciertos programas, de ciertas intervenciones que hay psicólogos, pero no en todos, pues, en los colegios no hay. Entonces, ahí está el detalle, que eso es otro tema ya que se puede hablar en otro momento. Voy a continuar, ¿ya? Voy a continuar. Deme un momento. Ya, ya ahí se activa mi cámara nuevamente. Voy a compartir el siguiente PPT ahora. Y ahí va a aparecer. Ya, ahora sí. Aquí está. Esto es. Muy bien. Ya. Como les decía. Entonces, el libro de registro de incidencia es un documento que va a ser fundamental porque está dentro de los pasos para atender la violencia, pero repito, atender la violencia de manera pedagógica, tutorial y psicológica. Pero, ¿dónde entra la labor de psicólogo ahí? Por ahora, en asesorar, en empoderar a los actores educativos, docentes, directivos, acerca de cómo son los procedimientos, ¿no? Acerca de cómo trabajar la violencia escolar, cómo abordar la violencia escolar. Entonces, aquí vamos a ver sobre la atención de la violencia escolar y sus generalidades. Esto se sustenta ya en el Decreto Supremo 004-2018 Minedu, que es la Biblia de la convivencia escolar en el Perú. Cuando nosotros hablamos de la convivencia escolar, hablamos de tres lineamientos. Hablamos de lineamiento, promoción de la convivencia escolar, prevención de la violencia y atención de la violencia. Cuando hablamos de atención ya de la violencia, es cuando la violencia ya se dio la violencia, una situación de violencia, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra a tallar. Entonces, el abordaje que se hace desde la escuela debe cumplir con ciertas características y debe tomarse en cuenta con ciertos principios. Las características es de que cuando uno aborda la violencia escolar desde los protocolos, desde las orientaciones del Decreto Supremo 004-2018 Minedu, la atención va a ser oportuna porque el sistema sí se ve y las situaciones no pueden quedar impunes. Mientras más tiempo pasen, menos sentimientos de poder, menos percepción de que se está trabajando la violencia, aparte de que mientras más tiempo pase, las secuelas emocionales pueden jugarnos una mala pasada, mientras más tiempo pase, es porque está viendo impunidad, no se está haciendo nada, porque un detalle de los protocolos es que las acciones, después de haber identificado o detectado o reportado un caso de violencia escolar, implica acciones inmediatas después de lo que acabo de mencionar. Por eso se denomina que es oportuna. ¿Por qué efectiva? Porque dentro de esto también hay derivaciones. No es que vamos a nosotros a restablecer a un menor producto de una situación de violencia en el sentido de las psicoterapias, de ver la afectación emocional. No vamos a atender revictimizándole, a ver de lo que ha pasado el otro día, a ver qué me puedes decir. No desde ese abordaje, sino desde un abordaje preventivo, promocional, psicopedagógico. ¿Y por qué reparadora? No es que el estudiante esté dañado y hay que reparar, sino lo que hay que reparar es la convivencia como un constructo y como una variable que afecta el clima escolar y afecta directamente los aprendizajes y el bienestar integral de todos. Esa escuela, que yo les hacía un ejemplo al principio, por no haber atendido de manera oportuna el director, el equipo de tutoría, en ese tiempo se llamaba comité de tutoría, ahora se llama comité de bienestar, estas situaciones que en lo posible hemos tratado de atenderlas, ¿no? De haber habido un protocolo, probablemente hubiese sido oportuno, ¿no? De acuerdo a esas sospechas, ya se hubiese
averiguado, se hubiese dado otras situaciones para poder nosotros reportar esos casos, ¿no? Entonces, se dice que es reparadora porque hay una intervención multidisciplinaria desde las derivaciones que se puedan hacer o desde los órganos de justicia competentes que lo van a ver este caso. Porque miren, los protocolos no están hechos para fiscalizar o para imputar a los docentes que son presuntos agresores. No es para revictimizar a presunta víctima, porque el término presunto siempre se utiliza. No nos consta. Entonces, los casos de violencia escolar de los protocolos siempre van a ser presuntos y el órgano de justicia competente, ¿no? Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio Público, ellos van a determinar la culpabilidad o inocencia dependiendo del caso. Y también hay una intervención administrativa desde las UGELES para poder determinar si este docente ha incurrido en una sanción, una falta administrativa que requiera una sanción, hasta el retiro de su título profesional, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, son estas características. Ahora, ¿qué principios tienen? Por ejemplo, la protección de los estudiantes teniendo en cuenta el interés superior del niño, la confidencialidad, la participación de los estudiantes, la intervención sistémica, porque son pasos a seguir. Entonces, en esos pasos, en esas intervenciones es donde encajamos nosotros para poder sumar esfuerzos para restablecer la convivencia afectada, porque cuando la convivencia hay una situación de violencia, la convivencia se fragmenta, se quiebra, se, se rompe. Entonces, hay una analogía que habla acerca de lo que es el kintsugi, el arte del kintsugi. Así se llama, arte del kintsugi. Una, es un arte oriental donde hay unos alfareros o señores que hacen tazas, que reparan las tazas rotas, las tazas de cerámica, las tazas de porcelana, esas tazas, o sea, se rompen, o sea, normalmente, pues, normalmente ya si algo se rompe, lo botamos, ¿no? A la basura, lo desechamos. Pero cuando acá hablamos de la intervención sistémica, desde ese punto de vista, hago una analogía ahí, al estudiante, en base a sus fortalezas, en base a las fortalezas de la propia institución educativa, sobre esa convivencia rota, fragmentada, bueno, no llenamos, sino intervenimos a nivel asesorando a los tutores, asesorando a ese director y también nosotros con nuestro trabajo intervenimos y reparamos, vamos reparando todas las grietas con una especie de líquido, con una especie de pegamento bañado en oro, o que tiene ingredientes de oro precioso. Entonces, esa taza que tenía un valor X, después de ser revestido y reparado con este material que hacen estos artistas orientales, su valor se duplica, se triplica, se multiplica el valor de esa pieza de cerámica, de esa pieza desechada, rota. Entonces, de la misma forma, se repara la convivencia escolar y se trata de restablecerla, porque una escuela donde hay situaciones de violencia, donde hay situaciones como esta, no puede pasar por alto la intervención. No se puede mantener una cultura de silencio. Contra esa cultura de silencio es que debemos luchar y no permitirla. Entonces, a partir de ello, se respeta y se valoriza la diversidad. Acá viene la inclusión. Identifiquen en el lugar donde ustedes trabajan si hay poblaciones nativas, afrodescendientes, poblaciones aymaras, poblaciones quechuas, donde hablen el idioma. Identifiquen si hay población extranjera, venezolana, colombiana, para evitar la xenofobia, evitar la discriminación racial, de género y todo eso, ¿no? Lo que puede traer consigo la discriminación, el racismo.
identificación también existe una interculturalidad, ¿no? De qué manera se trabaja esto. Y a través de ello también hay una intervención eficaz y oportuna en la medida de que el comité de bienestar, el director y el psicólogo estén sensibilizados de esta escuela y puedan tener una intervención que no se base solo en un taller, en una charla. El secreto, yo les comento algo, el secreto de las intervenciones exitosas, bueno, no es secreto, tampoco es que lo pintemos de esa forma, sino una característica que puede ayudarte a que tú tengas alto impacto en tus intervenciones con tus pacientes, hablo a nivel educativo, ¿ya? Con los estudiantes, con los padres de familia, con los docentes, es de que se desarrollen programas integrales o programas que trabajen lo que quieres trabajar. Si tú quieres trabajar un programa de habilidades sociales, que en educación no se llaman habilidades sociales, ojo, se llaman habilidades socioemocionales en educación, ¿ya? Tú te planteas armar un programa de repente para trabajar 4 habilidades socioemocionales, ¿ya? Vamos a ponerlas. Empatía, autoestima, trabajo en equipo y creatividad. Ya, empatía, autoestima, trabajo en equipo y creatividad. 4 habilidades socioemocionales. De esas 4 habilidades socioemocionales, ponte que por cada habilidad socioemocional tú vas a trabajar 3 sesiones. Entonces armas todo un programa con tu metodología, ¿no? Con tus materiales, con tus rutas. Cada sesión tiene fecha, tiene inicio, desarrollo, cierre. Elaboras tus talleres, tus sesiones, llevas tus materiales, aplicas un pretest o vamos a decir un cuestionario de entrada y al final aplicas un cuestionario de salida, donde tú puedas medir el impacto que ha tenido tu intervención. Como ejemplo que te doy. Entonces, ese tipo de intervención que no solamente se basa en una charlita, en un tallercito y aislado de todo lo que hace el colegio o aislado de los planes de trabajo que hace la escuela, va a tener un impacto muy sorprendente, muy poderoso, porque tú vas a medir tu trabajo y vas a tomarle la seriedad correspondiente. Entonces vas a armar programas específicos para intervenir con tus docentes, con tus padres, con tus estudiantes identificados. Entonces, a partir de ello, la violencia para su abordaje en el campo educativo se clasifica de 2 formas. Por un lado, según el agresor y según el tipo de violencia. Según el agresor y según el tipo de violencia. Donde, según el agresor, vamos a ver violencia entre estudiantes, entre iguales, ¿no? Entre adolescentes, niños, niñas, ¿ya? Entre iguales, ya sea del propio salón, ya sea de otro salón, ya sea de un colegio con otro colegio, mientras sean estudiantes, es violencia entre estudiantes. No importa que yo esté en Apurímac y el otro estudiante a que le hago bullying, ciberbullying, esté en Loreto, en un colegio rural, no sé. Somos estudiantes, los actores son estudiantes, por lo tanto es violencia entre estudiantes, ¿ya? Entre iguales, entre pares. Ahora, por otro lado, también hay otro tipo de violencia según el agresor, estamos en la violencia según el agresor, ¿ya? Violencia del personal de la institución educativa hacia el estudiante. Cuando hablamos del personal de la institución educativa, hablamos desde un director, desde un docente, desde un administrativo que violenta presuntamente a un estudiante, ¿ya? Y el tercero, que es según el agresor, violencia por un miembro de la familia u otra persona que no pertenezca a la institución educativa en contra de un estudiante. Entonces, estos son los 3 tipos de violencia según el agresor. Ahora vamos a la otra clasificación, que es según el tipo de violencia propiamente dicha. Entonces, hay 3 tipos de violencia propiamente dicha: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Cuando hablamos de violencia física, hablamos pues de violencia donde se usa
las manos, las patadas, los puños, los golpes, jalones de cabello, hurtar las cosas del compañero o de la compañera, es hurtar, también entra dentro de violencia física, ya el esconder sus cosas, patear sus cosas, lanzarle objetos, ¿no? Violencia física. Violencia psicológica, todo lo que afecte la autoestima de los otros, ¿no? Desde ponerle apodos, desde hacer la ley de hielo, desde no hacer que se junten con ella o con él, ya estamos hablando de violencia psicológica. Y cuando hablamos de violencia sexual, implica desde tocamientos indebidos, violación sexual con coito o exposición a contenido sexual, ¿no? O incluso a forzar, ¿no? De repente que alguien se masturbe delante de otro, ¿no? O que le vayan al baño a espiar que está haciendo sus necesidades, o que de repente cuando se baña o cuando se asea, violencia sexual. Obligar a ver pornografía, violencia sexual. No, acoso sexual también está acá, hostigamiento sexual, ¿no? Y son 6 los protocolos que según esta clasificación es así, ¿no? 2 protocolos para violencia entre estudiantes, 3 protocolos para violencia del personal de la institución educativa en contra de estudiantes y un protocolo para lo que es violencia por un familiar u otra persona en contra de un estudiante. ¿Se dan cuenta cómo se clasifica a partir de ello? Muy bien, entonces, entendiendo esto, cuando hay un caso de violencia escolar, existe un procedimiento o pasos a seguir. El paso de la acción, la derivación, el seguimiento y el cierre. Este tipo de, de intervenciones, nosotros, ¿dónde entra el papel de psicólogo aquí? En los 4, en los 4, sobre todo en lo que es acción, en acción, ¿ya? Porque ahí es donde se va a abordar la violencia desde las habilidades socioemocionales, desde la familia, desde las orientaciones psicológicas que nosotros podamos hacer con los usuarios o con los estudiantes. Al decir usuarios, estamos hablando de estudiantes, docentes o padres de familia. Muy bien, entonces, lo demás que les quería compartir ya es parte de las estadísticas, simplemente como referencia lo voy a mostrar, ya. Eh, por ejemplo, en la región Ucayali, donde yo me encuentro, en casos de violencia escolar están en el puesto número 20, ¿ya? No significa que no haya violencia en Ucayali. Bueno, puesto 19, perdón, puesto 19. Significa que no estamos tan sensibilizados. Mientras más casos de violencia hay, significa que se están reportando, se están visibilizando. ¿Y qué es lo que se quiere? Que haya más violencia. No, la violencia ya está ahí. Lo que queremos es que se reporte, que se visibilice, que no quede impune, que se atienda, que se aborde, que se trabaje. Entonces, las estadísticas no reflejan que necesariamente esté mal las cosas, sino reflejan, por un lado también, de que se está visibilizando y que se está reportando los casos de violencia escolar. Muy bien, entonces, llegados a este punto, hasta aquí sería mi presentación. De verdad, el tiempo ha pasado volando, ya es casi una hora desde que hemos empezado. Giovanna, te doy el pase, no sé si estás presente, Giovanna. Si hay preguntas, me las puedas hacer, me las puedes leer para poder responderla. O Marvin, de repente, si estás presente. Aquí estamos, Carlitos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos, por tus valiosos aportes y experiencias de este tema. Bien, ahora si tienen algunas preguntas sobre el tema, pueden levantar la mano para abrir el micrófono o también escribirla por el chat. Aquí estábamos viendo las preguntas de David, que dice, ¿las situaciones de violencia se registran en el libro y en el CICB? Bien, no sé si por ahí puedes responderlo, si ya lo comentaste anteriormente, Carlos. Sí, se me escucha, creo que mi pantalla se detuvo, pero se me Sí se escucha. te escucha, sí se te escucha, Carlos. Ya, les comento que acá en mi cámara me aparece que estoy ahí, no me muevo, pero bueno, comentar que ya había respondido más o menos a esta pregunta, pero lo voy a reafirmar ya, que existen 5 protocolos que se reportan en el CICB y un protocolo que no se reporta. Del protocolo 1 al protocolo 5 sí se reporta y se registra en el CICB. El protocolo 6 no.
solo se registra en otro documento, en actas especialmente hechas para lo que es protocolo 6, casos de violencia familiar. Muy bien. Bien, acá hay otra pregunta. A ver. ¿Qué pasa si el director no quiere reportar un caso de violencia de parte de un docente? ¿Qué hacer en esta situación si al psicólogo le prohíban registrar y quieren arreglar de manera interna? Probablemente esto se dé muy seguido. Lo que normalmente nosotros debemos hacer es ser neutrales, ¿no? Recuerden que nosotros no estamos a favor ni de uno ni de otro. Por lo tanto, nosotros debemos informar al director que esta situación de manera escrita, informar, preveyendo esto ya. O sea, ¿qué significa, no? Viendo una situación como esta y si, sobre todo si nosotros lo hemos abordado, ya, lo correcto es de que hagas un informe por escrito indicándole al director que este caso aplica para un presunto protocolo. O sea, a ver, repito, hagamos un informe por escrito, no un informe psicológico, no, sino un informe de atención de caso, donde en las sugerencias o recomendaciones se ponga que se sugiere, según el caso, según lo que se pudo observar, o según lo que se ha podido ver, ¿no? Según el análisis de la situación del caso, que este caso se reporta en el CISEB. Entonces tú le haces este informe a tu director y el director pues no va a tener de otra pues que subir el caso, reportarlo. Ahora, si no lo hace, igual usted lo puede hacer de manera anónima. Llamas a la línea CISEB y lo reportas. Nadie tiene por qué enterarse de que tú has hecho el reporte. Bueno, el ministerio lo va a saber también la UGEL, pero no lo van a saber desde la institución educativa. ¿Sí? Entonces, siempre la sensibilización, colega, la sensibilización es algo muy importante y al principio de año presentarnos e indicarle al director que nosotros estamos a favor de la salud y de la vida. No podemos hacer oídos sordos ante situaciones de violencia, ¿no? O prevalecer la cultura del silencio, es lo que se debe evitar. Muy bien. Otra David pregunta, está Marvin. levantando la mano, de repente ahora le van habilitando el micrófono, pero aquí hay una pregunta que dice, si hay algún protocolo, bueno, buenas noches, ¿hay algún protocolo cuando un padre de familia agrede a un docente? Y luego ya Ya, dando la mano también. sí, te explico, mira, lo que sucede es de que estos protocolos que lo ha hecho el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Educación están establecidos únicamente para lo que son niños, niñas y adolescentes y para la clasificación que di, no para lo que es de un padre a un docente. Lo que puede hacer el docente es denunciar a ese padre, dependiendo del caso, pero no necesariamente con un protocolo de CICEB, ¿no? Es muy aparte ya. Muy bien, Carlos. Ahora, David, adelante con tus preguntas y ya te han habilitado el micrófono. Muy buenas noches con todos los Buenas noches, David. Adelante, presentes. por favor, Señor con la ponente, pregunta. gracias por la disertación del tema de hoy. Con relación, ¿no?, al problema de violencia escolar, se ve casos donde hay docentes y también diversos actores educativos que no registran las incidencias de violencia en el CICB por temor a tener represalias por parte de los autores, ¿no? Por ejemplo, un caso de violación, tocamientos indebidos, es algo muy, ¿cómo lo podría decir?, comprometedor, porque, ¿no? Entonces va a venir el padre o los familiares a tratar de tomar las represalias, ¿no? Entonces, muchas veces por esos casos creo que no pueden registrarlo, y también porque es pérdida de tiempo, manifiestan algunos docentes que he consultado, ¿no? Que me dicen, no es pérdida de tiempo, te llaman a un sitio, te citan, entonces obviamos y por mi parte no estarían incurriendo en un delito de encubrimiento, ¿no? De manera de comentario, gracias por escuchar. Gracias, Sí, David. sí, David. Sí, David, si me lo permites, este tipo de situaciones se ve por la misma situación de que en la escuela, ¿no? Los docentes entre ellos ven como una carga extra esto de la tutoría y esto de la protección al menor. Los docentes se ponen en competencia con el estudiante y dicen, no, pero ellos tienen más derechos que yo.
¿no? O sea, es como un, ¿quién tiene más derechos y por qué yo no tengo? Entonces ellos se comparan, ¿no? Dicen, no, nosotros estamos desprotegidos, no les podemos decir nada. Entonces, esto también va por ahí, ¿no? Va por ahí. Entonces, lo que falta aquí es sensibilizar bastante a los docentes y explicarles de que dentro, pues, de la función tutorial, de la función como adultos que somos, no podemos prevalecer esa cultura del silencio, esa cultura de quedarnos callados, esa cultura de que no quiero involucrarme. Yo sé que los sistemas de justicia aquí en el Perú son muy burocráticos, carecemos de capital humano y carecemos de logística. Esto hace muchas veces que también carezcamos de personal capacitado en los centros de emergencia mujer o personal capacitado en las policías, ¿no? En lo que es la policía, y hace que el director o los docentes, por una mala experiencia que le haya pasado, ya no quiera reportar o porque hay represalias como estas. Sin embargo, nunca esto debería ser más fuerte que el bienestar de una menor, de un menor de edad que va a ser, que está siendo vulnerado y nosotros no podemos hacerlo de la vista gorda, no podemos pasar por alto esto porque definitivamente este estudiante se va a dar al abandono, o sea, hay situaciones, mira, esto qué puede generar David y para todos, ¿no? Hay algunas situaciones que puede generar la violencia, ¿no? Uno, que el estudiante deje el servicio educativo, que deserte, ¿no? Que ya no quiera ir a la escuela por la vergüenza, por la situación de vulnerabilidad, porque no hay la oportunidad para poder estudiar, por descuido, no sé, pero ya no va por la situación de violencia. Otro es que el estudiante se escape de su casa, se escape y se dé al abandono también. Y otro es que el estudiante pues atente contra su integridad, ¿no? Atente contra su integridad. Entonces, me dejo entender. No, ¿qué es lo que se debe ya hacer parte de las escuelas para que esto disminuya? El protocolo 1. El protocolo 1 está diseñado de tal forma que no requiere ninguna denuncia, porque es violencia física, psicológica sin lesiones. Por lo tanto, los protocolos 1 deberían trabajarse y deberían abordarse. No puede ser posible que durante todo el año un colegio no tenga más protocolos, perdón, no tenga casos de violencia. Debe haber tenido casos de violencia, porque si un colegio no tiene ningún caso de violencia, significa que no manejan los protocolos y están omitiendo funciones, mi estimado. Muy bien. Una última pregunta, tal vez. Aquí hay una última pregunta en el chat. A ver, ¿dónde estamos? A ver, por aquí está la pregunta. Habíamos leído. Dice, bueno, ya lo estabas mencionando, Carlos, pero aquí hay una pregunta. Dice, psicólogo, buenas noches. ¿Podría mencionar las bases normativas o leyes más importantes para el trabajo en GEC? ¿Estás por ahí, algo que puedas refrescarnos, Carlos? Sí, miren, como no hay una normativa necesariamente del quehacer del psicólogo, o sea, no hay una norma, o sea, sí las hay, pero no del psicólogo del GEC necesariamente, ¿no? Pero sí hay normativas con las cuales nosotros trabajamos las variables. O sea, ¿con qué variables trabajan los psicólogos en una institución? Con la variable del bienestar, con la variable convivencia y con la variable tutoría y con la variable soporte socioemocional, ¿no? Entonces, hay normativas que hablan de estas variables, ¿no? Por ejemplo, de lo que es tutoría. Entonces, hablamos de la RBM 212-2020 Minedu. RBM 212-2020 Minedu, que es la Biblia de la tutoría. Ahora vamos a ver de lo que es la Biblia de la convivencia, que es el Decreto Supremo 004-2018 Minedu. Eso yo debo saberlo. Debo saber también que para este año, 2025, ¿no? La normativa referente a las intervenciones, donde están las funciones de todos los psicólogos que trabajen en el sector educativo, porque recuerden que no estás contratado como en el sector salud, que siempre va a haber plaza de psicólogo. En el sector de educación son programas e intervenciones que dentro del perfil consideran al psicólogo. Entonces, eh, la norma que ve esto es la RM003-2025 Minedu. Dentro de esta norma están todos los perfiles que pueden de repente albergar profesionales en psicología. ¿Ya? Otra norma muy importante es la norma relacionada a los comités de gestión, que es la RM 189
2021 minero, que habla de los comités, y dentro de ese comité está, pues, ¿no? Lo que es el Comité de Bienestar.